Bitcoin es el activo más predecible del mundo porque se mueve en ciclos. Vemos acá un gráfico de velas japonesas del precio de Bitcoin cada año y notamos un patrón que se repite mucho. Por ejemplo, hay 3 años de subida y un rojo, una caída. 3 años de subida, una caída. 3 años de subida, una caída. Y así. Vemos también que la última subida es la más alta de todas. Aquí está, la más alta de todas. Este año rojo es al que todos llamamos cripto invierno. Y como ves, se repite cada 4 años. 2022, 2018, 2014. Es decir, el siguiente cripto invierno sería el 2026. Y lo contrario también sucede, que la subida más grande donde Bitcoin alcanza su máximo histórico es un año antes del cripto invierno, es decir, 2013, 2017, 2021 y el siguiente año que será el 2025. Y aunque este análisis es correcto, no es tan preciso, porque Bitcoin no se determina de acuerdo a nuestro calendario solar, sino a un evento programado dentro del código de Bitcoin, el que llamamos halving. Y aquí tenemos el gráfico del precio de Bitcoin con los halvings, que son estas líneas de color amarillo. Hasta el momento hubo 4 halvings, el cuarto hace poco nomás. Y si no sabes lo que es el halving, al final de la presentación te voy a dejar un video donde explico detalladamente en qué consiste el halving. Pero en resumen, en palabras sencillas, te puedo decir que lo que hace el halving es reducir a la mitad la cantidad de bitcoins que se produce. Durante este periodo se producieron una cantidad de bitcoins. Una vez ocurre el halving, se produce la mitad. Y luego se producen esa cantidad de bitcoin en este periodo. Después del halving se produce la mitad de la mitad. Y después de este halving se está produciendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Así es el halving. Y entre cada halving podemos identificar correctamente 4 periodos. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Porque el halving ocurre en momentos diferentes, no es exactamente al final o al inicio o al medio de cada año. Por ejemplo, este halving ocurrió casi a finales del 2012. Luego tenemos este otro halving que ocurrió a mediados del 2016. Este halving ya al inicio del segundo trimestre y igual con este. Estaba ya empezando el segundo trimestre. Entonces no es exacto el hecho de usar los años como determinantes de los sucesos de Bitcoin, aunque sí es válido. Por ejemplo, aquí abajo tenemos los años, todos los años, y estas líneas celestes nos indican el inicio de cada año. Por ejemplo, el 2013 era el año del máximo histórico y vemos que sí hay una crecida muy grande en el 2013 de Bitcoin. Lo mismo 2017, ahí está, 2021 también. Ese es el año del máximo histórico y es correcto. Y el siguiente año es el año del cripto invierno y vemos que es correcto. Mira, el 2014 vemos que Bitcoin cae. 2018 vemos que Bitcoin cae. 2022 Bitcoin cae. Y así, todos estos análisis son correctos. Sin embargo, es más exacto determinar periodos de acuerdo al halving. Y tenemos 4 periodos perfectamente detallados. Lo primero que pasa cuando sucede el halving es que viene un periodo de burbuja donde el precio empieza a crecer muchísimo. ¿Y por qué suceden estas burbujas? Porque, como te decía, la producción de Bitcoin disminuye a la mitad, es decir, la oferta se vuelve a la mitad. Hay un precio de equilibrio. Economía básica. ¿Qué pasa cuando la oferta disminuye a la mitad? Pues empieza a aumentar el precio, porque la demanda permanece constante. Y ahora acá viene algo muy interesante. Cuando el precio de Bitcoin empieza a subir mucho, la demanda no permanece constante, sino que aumenta la demanda. Y si la oferta se ha reducido y la demanda ha aumentado, pues el precio revienta en un periodo de burbuja, porque empieza a llamar la atención de personas que no sabían nada de Bitcoins, que no habían entrado en Bitcoins, y se empiezan a pasar la voz, salen las noticias, los comentan con tus amigos, con tus familiares. Y todos ven al Bitcoin como una maravilla, como un instrumento financiero que los va a hacer millonarios y empiezan a meterle mucho dinero y se crea la burbuja. Después tenemos el periodo del precio máximo, que es esta zona verde, y este es el momento, el mejor momento para comenzar a vender Bitcoins. Lamentablemente es el momento en el que la mayoría de las personas comienzan a comprar Bitcoins. Grave error. Ese no es el momento de comprar, ese es el momento de vender Bitcoins.
Y obviamente acá sacan unas ganancias jugosas las personas que empiezan a vender aquí y compraron anteriormente. ¿Cuándo era el momento de comprar? Pues en el siguiente periodo, el periodo rojo. Después de que Bitcoin revienta su burbuja, el precio cae, 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 y los primerizos, la gente nueva que compró aquí, ven cómo su dinero se va devaluando, 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 y por eso vas a escuchar dos historias de Bitcoin, ¿no? Hay mucha gente que dice que ha perdido dinero en Bitcoins, que invirtió tanto y luego tenía poquito. Y también están las otras historias de la gente que hizo mucho dinero con Bitcoin y justamente es por comprar en el momento correcto y vender en el momento correcto. Y si haces todo lo contrario, pues te sale mal, ¿no? Compras en el momento incorrecto y también vendes en el momento incorrecto, ¿no? Porque cuando la gente ve que su dinero se devalúa y se devalúa, se desesperan, empiezan a vender en el peor momento. Ese no era el momento de vender, ese era el momento de comprar. Entonces, tú como ya estás aquí, estás aprendiendo más de los ciclos de Bitcoin para que puedas comprar y vender inteligentemente. Entonces, siguiendo estas estadísticas, podemos determinar que la zona roja es la mejor zona para comprar Bitcoins. Aquí está y aquí está. Y luego tienes que esperar por lo menos 2 años para llegar a la zona verde y ponerte a vender Bitcoins. En este caso, ¿cuándo era la mejor zona para comprar? Pues alrededor de fines del 2022. Esa era nuestra zona roja, donde acumulamos la mayor cantidad de Bitcoins que podíamos. Y ahora que ha sucedido el halving, se viene la burbuja. En el momento en que Bitcoin va a subir mucho de precio, pero no va a ser el momento de vender. ¿Cuándo va a ser el momento de vender? Según mis cálculos, sería a partir de abril del 2025. Ese sería el momento de vender y tienes que vender porque si no te vas a comer la caída que viene después. Entonces, muchachos, conociendo los ciclos de Bitcoins es imposible que pierdas. Aquí te lo dejo todo fácil y servidito para tus análisis. Y si quieres saber hasta cuánto podría subir el precio de Bitcoin en este nuevo ciclo que viene, tienes que suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise, porque ese va a ser el próximo video.